Vamos entonces a ir respondiendo las preguntas que van saliendo del público y vamos a hablar de los diferentes escenarios de ACV. Entonces, para comenzar, les iba a lanzar esta pregunta, pues ahí y responde. Y es un paciente que tiene un NIS bajo. Muchas veces dicen, no, si es un NIS por debajo de 5 pues no lo trombolizamos. Y eso todavía lo escuchamos en algunos escenarios. ¿Qué opinan? ¿Quién quiere comenzar? ¿Arranco? Dale, Sí, sí. Dale, listo. Bueno, digamos que la parte del NIH bajo, del NIS bajo, se ha tocado prácticamente desde que salieron todas las guías de ACV. Inicialmente, las guías decían, ojo con el paciente que tiene un NIH bajo, no se ha demostrado el beneficio de trombolizar. Posteriormente, eso se ha ido flexibilizando un poquito en el sentido que ya se empezaron a tener en cuenta no solamente el puntaje per se, sino también el tipo de déficit que llegaba a presentar el paciente. Entonces, probablemente no era lo mismo aquel paciente que tenía una disartria leve y un facial leve, por ejemplo, que le puntuaba 2, a un paciente que, por ejemplo, tuviera un 3 de una plejía, por ejemplo, o una paresia muy marcada de una sola extremidad o una hemianopsia. Entonces ya hubo digamos, una diferenciación un poquito a mirar la parte funcional del déficit más allá del NIH que estuviera puntuando. Es decir, y incluso ahorita más recientemente la tendencia es cada vez más a tener en consideración esos déficits funcionales que puede llegar a tener el paciente y con ello definir la trombolisis. Digamos que todavía hay estudios que también han salido que han comparado, por ejemplo, la posibilidad de hacer trombolisis versus, por ejemplo, hacer antiagregación dual o no hacer intervención. Sin embargo, hasta el momento no hay una evidencia fuerte que nos diga que efectivamente trombolizar estos pacientes sea mejor que no hacerlo. Sin embargo, en la práctica clínica lo que nosotros vemos es que quedarse uno esperando y predecir que el paciente va a mejorar y no intervenirlo probablemente no es una cosa que estemos ya muy acostumbrados a hacer. Si vemos que el paciente tiene un déficit neurológico con un NIH bajo, pero que potencialmente va a repercutir en su esfera funcional y el riesgo de sangrado es bajo, pues probablemente lo que estamos tendiendo a hacer hoy en día es trombolizarlo, ¿no? Sin embargo, aquí la recomendación probablemente sea analizar cada caso en cuanto a eso, no solamente al número, sino al déficit funcional y al riesgo que potencialmente tendría de tener la intervención de la trombolisis. Y la mayor parte de los casos, afortunadamente, estos pacientes tienen un riesgo bajo de sangrado al tener un NIH bajo. sí, de acuerdo. Y pues ahí viene entonces la siguiente pregunta, entonces, para Liliana, y es, trombolisis versus dar carga de antiplaquetario en ese escenario, ¿no? Que es Ok, también una sí. discusión fuerte. Sí, y yo creo que cada vez se hace como un poquito más difícil tomar la decisión de trombolizar o no trombolizar, ¿cierto? Sobre todo a esos que tienen ese déficit, como decía Carlos, que no es un déficit muy grande, o sea, que no tiene un compromiso motor que sea evidente, una disartria marcada, pero y también en los adultos mayores, ¿cierto? Por ejemplo, justamente, pues hoy tuve un paciente de 85 años ya con una enfermedad, un trastorno cognitivo mayor, un Alzheimer, con un GDS más o menos de 5 porque ya tenía pérdida como de la autobiografía, pues como toda esa parte, pero pues se lograba como bañar solo y todo eso. Y llegó más o menos con 3,5 horas de síntomas a la institución y el MIS le daba 4, ¿cierto? Por una disartria muy leve, una paresia facial izquierda una parte motora que le puntuaba 1 y 1, pues solamente ahí como con tendencia a caer. Entonces ya empieza a jugar, ahí en ese momento empieza a jugar como no solamente la trombolisis o no, sino qué beneficios, qué riesgos, si tiene un gran vaso entonces iría para trombectomía, todo eso, ¿cierto? Entonces a la final, pues teniendo en cuenta como la funcionalidad y todo, se llevó a TAC simple y cuando salió del TAC,
que no se le veía nada en el TAC, pues el niche era casi que de cero, solamente tenía un poquito de disartria y le había recuperado el facial y eso, y se definió no hacerle trombolisis y le pusimos una carga de clopidogrel de 300. Yo creo que en ese sentido, cuando uno no tiene como tanto conocimiento, pues como alguien que sea como especialista, yo creo que ahí las guías juegan un papel muy importante, ¿cierto? Entonces, si tiene un ISMA mayor de 4 o 5, pues todo aplicaría como a trombolizar, pero también hay escenarios en los que se vale como la llamada a un amigo y mirar a ver si de pronto no hay posibilidad, sobre todo en los adultos mayores, pero en un joven yo creo que eso casi que uno no se pone a individualizar tanto y los tromboliza. Sí, de acuerdo. Mira, yo, Yo creo que el mensaje grande es ese, ¿no? Trombolisis antes que otra cosa. Iván, yo Ajá. quería agregar ahí que una consideración importante entre antiagregación y trombolisis en un paciente es la cronología de los síntomas. Si el paciente se presenta muy temprano y teniendo en cuenta la fisiopatología de la cascada de la antiagregación, de la agregación plaquetaria y de la trombolisis, uno pensaría fisiopatológicamente que antiagregando el paciente con esa carga que dice Lili va a ser más efectiva en las primeras 2 horas, por ejemplo, de los síntomas, que ya si lo alargamos hacia las 2 horas y hasta las 4 horas y media. Entonces también sería bueno como analizar la cronología del paciente cuando se presenta. Y lo otro que quería mencionar es que se están dando algunos contextos clínicos en los cuales el paciente se presenta con NIH bajo y adicionalmente tiene signos indirectos de que tiene una afectación de un gran vaso. Entonces podemos ver en el TAC simple que tiene, digamos, el signo de la cuerda y uno puede hacerle una angiotomografía y corrobora que realmente hay una oclusión de M1 o que una oclusión de la carótida, pero el área de penumbra es tan importante y el área de core es tan pequeña todavía que el paciente tiene un NIH bajo. Entonces se están haciendo muchos clinical trials ahorita intentando evaluar cuáles pacientes se benefician de llevar a trombectomía y cuáles pacientes realmente es mejor solamente trombolizarlos y esperar a ver el desenlace con esa trombolisis. Entonces es bastante también interesante esa discusión que se está dando pues actualmente y lo que hacemos realmente en la práctica clínica es que llevamos a trombectomía a esos pacientes siempre y cuando el riesgo de complicaciones no supere el 5%. Entonces ahí uno va viendo cuáles son las características del paciente, en qué cronología, en qué tiempo de ventana se presenta el paciente, los materiales que uno dispone, las comorbilidades del paciente y toma la decisión con base en esos datos clínicos. A mí Sí, que yo me... creo que, dale. tranqui- ¿Sabe qué? Sí, A mí que yo me creo que interesa. lo grande de ahí es que pues cuando uno se cuenta con un centro especializado, casi que la decisión es trombolizar, ¿cierto? Pues sí, si tiene la oportunidad pues del paciente. ¿Sabe qué me estresa a mí? Y pues aprovecho que estamos a ver qué les parece. Digamos, estábamos hablando del NIH bajo, pero ¿qué piensan de ese paciente con vaso grande, tapado, pero que tiene NIH ultra bajo, 0, 1, que el paciente tuvo síntomas, pero le resolvieron, uno lo encuentra y está 0, y uno dice, tiene tapada la cerebral media. No sé ustedes qué Mira, les produce, pero yo cuando tengo esos pacientes, uy, esos me parecen complicados, se claro, termina bien son complicados. son súper complicados y lo que yo haría primero sería descartar que no sea una oclusión crónica de esa carótida o de esa cerebral media y que ya tenga una colateralidad por otro lado. Eso sería lo primero a descartar. Y si definitivamente sé que eso es agudo, eh, pues lo que Lili dice, dependiendo del centro en el que yo esté, pero en general esos NIS ultra bajos, solamente trombolisis sería lo que yo haría, porque expone uno al paciente a un riesgo alto de complicaciones. sí, Y pero el justamente, beneficio, digamos, eso sería el paciente que yo vigilaría muy de cerca exacto. a ver si llega a ser alguna complicación neurológica temprana para pasar a trombectomía y ya justificar más mi respuesta, ¿sí? Pero en ese ultra bajo sí yo lo dejaría un poco más en observación. Pues yo les puedo Porque hace poco agregar algo, y se ¿sabes? tapó Ah, en la observación. por ejemplo, yo les puedo agregar algo como
cuando uno cuenta con resonancia, ¿cierto? También ayuda mucho si uno ve que la difusión está limpia, que tiene el vaso comprometido y que tiene imagen de trombo en las secuencias de susceptibilidad. Entonces uno dice, no, eso es un trombo, está ahí agudo, está tratando de defender, se va a terminar infartando. Entonces ese paciente se mete pues a trombolisis y posiblemente a trombectomía. Entonces, la imagen ahí avanzada ayuda mucho también con esa parte y con la perfusión, porque también con ella uno puede ver el volumen, el flujo sanguíneo y el volumen sanguíneo cerebral, y con eso también mirar cómo está actuando la autorregulación cerebral y si hay que hacer algo rápido. Y con lo que Lili dice de la imagen de susceptibilidad que se ve ese signo de blooming cuando hay un coágulo ahí en esa zona, que es bastante fehaciente de que realmente es agudo, ahí digamos que el neurointervencionista también se ayuda y se apoya para tomar una conducta Ujú. de qué tipo de técnica realizar. Entonces uno sabe que cuando hay efecto de blooming es porque es un coágulo rico en glóbulos rojos y probablemente sea mejor usar una técnica de stent retriever sobre una técnica de aspiración. Bueno, hay una pregunta del público. Nos dice Andrés Jaramillo si existe algún score de riesgo de sangrado por trombolisis en el que se pueda apoyar la conducta. Claro, Pues yo conozco el HAT score de predicción de sangrado post-trombolisis. No lo uso mucho, digo la verdad, pues en la práctica no lo uso mucho, pero existe. No sé qué otros conozcan. Yo diría que más que el miedo del sangrado por trombolisis, que eso está casi que estandarizado en 0,6, ¿cierto? Que es como el 0,6% de los pacientes, es saber qué paciente se va a transformar, ¿cierto? Porque es que el riesgo grande de la trombolisis es más la transformación, que para acabar de ajustar es algo que en cierta parte es fisiológico del infarto, pero que hay factores como una diabetes mal controlada, la presión arterial mal controlada cuando ingresan, ¿cierto? Que le aumentan el riesgo del sangrado. O sea que la trombolisis en sí, yo diría que es es un procedimiento seguro, y le tendría más miedo es a la complicación de la transformación hemorrágica que a la misma trombolisis. Sí, lo otro importante ahí es ver, digamos, cuál es el paciente que va a tener más probabilidad de una hemorragia sintomática, Ujú. porque, digamos, una transformación hemorrágica puede ser petequial y realmente, pues, es solamente el hallazgo en el TAC y no pasa a mayores. Pero sí la parenquimatosa, la que ya es grado 2, esa es la que nos preocupa y sí sería bueno, como dice Carlos, realizar ese score y ver qué paciente tiene más riesgo. Igual, desde que uno llene las contraindicaciones y las indicaciones y su lista de chequeo, pues ese paciente se le hace la trombolisis y lo que haya que hacerle, riesgo-beneficio. sí. Entonces, recapitulando, entonces hemos hablado de score de sangrado para trombolisis. Digamos que el consenso es que no vamos a comernos minutos pensando en el score, sino que vamos a proceder porque pues tiempo es dinero. Hay una cosa importante, digamos que hace parte también del score y todo, y tenerlo en cuenta es la hiperglicemia. La hiperglicemia uno tiene que mirarla porque ese es uno de los factores más importantes. Aparte de la hipertensión, o sea, que estén el tamaño del infarto, la hipertensión, pero una cosa que pronto a veces uno no, hay que pararle muchas bolas, ese paciente que llega con 200, 300 de glicemia y uno lo tromboliza, esos pacientes tienen mucho más riesgo de sangrado y uno a veces no le pone cuidado a eso y es muy importante. Entonces, acá yo creo que es importante recordar que si bien el Interac fue diseñado pensando en ACE hemorrágico, no se nos puede olvidar que para el aseo isquémico tenemos también que cumplir con todas estas indicaciones. Entonces muchas veces se nos pasa y siempre nos toca hacer como ese chequeo cruzado, ¿no? Ver que tenga la cabecera a 30 grados, que la temperatura esté por debajo de 37,5, que las glucometrías estén 140, 180, que las cifras tensionales estén mediadas por la intervención, porque también eso es muy importante. Si el paciente va a trombectomía y tiene una reperfusión exitosa, TC2B, TC3, pues va a ser unas metas diferentes a que no se haya podido reperfundir.
Y eso también nos toca ser muy acuciosos en los diferentes escenarios. Entonces seguimos saludando acá a quienes se conectan. Bueno, otra de las preguntas que a veces nos hacen es, listo, ¿cuándo no pasarlo a trombectomía? Entonces estaba para Iván, ¿qué paciente diría uno no les lleva a trombectomía? Bueno, el paciente que yo no llevaría a trombectomía sería un paciente que tiene un ranking de 2 o superior. Eh, Pacientes de más de 85 años que la funcionalidad ya se ve tal vez un poco afectada. Eh, en ventana extendida, digamos que si se tienen las imágenes de perfusión en el centro, se realiza la trombectomía mecánica, pero si no se tienen, pues hay que también tener, digamos, mucha experticia y mucha experiencia conociendo que con las imágenes simples se podría llevar a trombectomía, pero hay que tener, digamos, una buena capacidad para saber qué paciente le va a ir bien y qué paciente no. Y en aspects bajo, que es lo que se está hablando ahorita más que todo, es el paciente que tiene un aspects por debajo de 3, entre 3 y 5, y el paciente con aspects ultra bajo de 0 a 3, que son dos escenarios distintos. Entonces, ese paciente con aspects bajo, hay que ver si se presenta en la ventana temprana o en la ventana tardía. Pero en general, o sea, a pesar de que son como unos 6 clinical trials que tenemos hasta el momento, con resultados controvertidos, algunos a favor, algunos en contra, sí se conoce que la probabilidad de un desenlace clínico desfavorable es cerca al 30%. O sea, cerca de un 30% de pacientes van a fallecer, se les haga trombectomía o no se les haga. Y de los pacientes que les va a ir bien, la diferencia es como de un 20%. 20% mejor en el grupo de trombectomía comparado contra el grupo de no trombectomía. Entonces creo que también tiene que ser un centro de mucha experiencia, intervencionistas de mucha experiencia para considerar pasar aspects bajos a trombectomía mecánica. Y de pronto en la mayoría de los centros no sea la mejor indicación. Entonces, en conclusión, un ranking de más de 2, un aspects bajo y pacientes de más de 80-85 años que la funcionalidad es un poco compleja y tienen comorbilidades. Pero usted Yo, baja, Yo agrego algo ahí, ¿sabes? bueno, En bueno. estos días tuvimos, yo creo, el paciente más longevo que se llevó a trombectomía, pero era total, pues es totalmente funcional y 97 años. Es el más adulto mayor, pues porque uno sabe que para ustedes los vasos ya están muy tortuosos, el riesgo de romper el vaso es muy grande y todo, pero el señor era supremamente funcional, pues, tanto que nosotros le preguntamos al neurointervencionista, ¿cierto? Con la posibilidad que nos dijera, no, por los grupos poblacionales se sale tal cosa, pero también está muy individualizado a nivel de la edad, sobre todo yo siempre he dicho que la edad cronológica no es la misma edad fisiológica, entonces hay personas de 50 años que parecen de 70 y hay personas de 90 que sí se ven muy jóvenes, entonces también. Sí, eso también afecta un poco nuestra técnica, lo que dice Lili, y es cuando uno tiene un paciente de esa edad con vasos más frágiles, la técnica no es tan agresiva. Entonces, usualmente uno intenta usar solamente un pase de aspiración. Eso sería como lo indicado en esos Ahí, casos. ahorita que Iván dijo lo de aspects bajo, ¿usted se refería a aspects bajo por debajo de 5 o al ultra bajo? Digamos, A los dos para, escenarios, a los por dos. debajo de 5 y el ultra bajo por debajo de 3. Entonces, el de 3 a 5, pues obviamente tiene un desenlace más favorable que el 0 a 3 y es un paciente que uno puede considerar con mayor probabilidad llevar a trombectomía en centros con experiencia. Ok. bueno, hay otro escenario también que hay que considerar y es, pues ahorita ya estamos hablando de oclusión no solo de gran vaso, sino oclusión de vasos medianos y distales. Entonces, de entrada, pues nosotros debemos reconocer cuál es la tasa de repercusión de nuestras diferentes terapias. Entonces, sabemos que la repercusión está alrededor del 70 al 80% cuando es gran vaso, hablando de trombectomía específicamente, pero está baja al 50% en vasos medianos y distales. Y con la trombolisis
pasa algo usual, similar, y que también se nos baja para territorios distales. Entonces, en ese escenario, hoy, si te llega ese paciente, Carlos, ¿tú qué considerarías? Paciente con oclusión de vaso mediano, distal, que tiene favorables los parámetros, o cuéntanos qué considerarías tú como favorable para que avance en la ruta de atención. Espere que no entendí esa última parte. O sea, Bueno, ¿qué, entonces, qué oclusión de parámetros? vaso mediano distal, ¿cuándo Sí, tú le llevarías a trombolisis? a Pues, trombolisis. No, a trombolisis, digamos, siempre y cuando cumpla los criterios de trombolisis, no tengo ninguna duda que es un paciente que se debe trombolizar. O sea, si el paciente, por ejemplo, llega en la ventana, no tiene ausencia de contraindicaciones y tiene los parámetros clínicos, y yo estoy seguro que está causado por eso los síntomas, no tengo ninguna duda en trombolizar a esos pacientes. Ahí de pronto la cosa es de entrar a ya pensar en hacer trombectomía en estos pacientes. Yo sí tengo una consideración al respecto de cuando es vasos de mediano calibre, y me parece muy importante ahí la experiencia del equipo que hace esto. Eh, digamos, entre más distal esté el vaso, más casuística se requiere para tener buenos resultados, pienso yo. No sé, Iván y Liliana, Y qué contar piensan al respecto. con el Entonces, mental, ¿no? También. yo ¿cómo? Sí, pregunto, ajá, dale, Lili. el vaso distal, ¿te refieres a la prebifurcación o sea, el M1 cuando se va y se bifurca hacia superior o a la inferior? Porque ahí ya cuando dan la curva es mucho más complicado como hacer el procedimiento. Entonces, hay veces y también depende como del tipo de tamaño de los materiales que tengan los neurointervencionistas, ¿cierto? De, nosotros pues podemos hacer también hasta M2 proximal y es como lo que generalmente se hace, pero por ejemplo lo que decimos, si el neurointervencionista nos dice no está, no veo que tenga la indicación o se ve que es muy complicado, hasta M1 se comenta, pero todavía no es una obligación pues como hacer un M2. No sé, Sí, Iván. sí, yo di una charla de MEVO, que es como oclusión de mediano vaso, en el Congreso Nacional de Neurología hace un par de meses. Y ahí digamos que definimos que está el mevo distal y el mevo proximal, que es exactamente lo que Lili dice. Entonces, desde M1 y hasta M2 proximal, dependiendo si es dominante o no, se define como proximal, y más distal, pues obviamente se define como distal. A partir de A2 y hacia A3, A4, A5 se define como mevo distal, y A1 mevo proximal, y en circulación posterior P1 es proximal y de P2 hacia allá sería distal. Entonces digamos que ahí influye bastante lo que Lili también recalca, y es en los materiales que disponemos actualmente. Este año hay nuevos materiales de un lumen menor que nos permite llegar hasta sitios más lejanos con mayor tortuosidad. Entonces hay catéteres con un lumen de 0,63 pulgadas que ya nos permiten hacer aspiración en mediano calibre. Entonces digamos que es más seguro, no es como antes que uno intentaba con un lumen grande intentar hasta el mediano calibre, sino que ya es más seguro. Entonces, pues lo que se intenta es que si el déficit es incapacitante para el paciente, si no ha mejorado con la trombolisis y pensamos que no va a mejorar porque la carga del trombo es importante, y la carga del trombo, digamos que uno la puede medir en el angiotac o en la resonancia de cuál es la longitud de ese trombo, entonces uno puede, digamos, de forma temprana realizar una trombectomía mecánica. Es muy importante lo que Carlos dice, y es la experiencia y la experticia del intervencionista. Obviamente nosotros estamos acostumbrados a ir por malformaciones a porciones M4, a A4, entonces digamos que siempre y cuando no tenga esa exposición, pues va a tender a buenos resultados. Una cosa, un análisis importante es en el MEVO uno tiene que afectar menos al paciente porque el paciente viene con un NIH un poco más bajo, y uno lo está exponiendo a un poco más de riesgo. Entonces ahí juega mucho la experiencia del intervencionista para no ir a afectar más un paciente que está desde el principio menos afectado.
Sí, de acuerdo. Entonces toca preguntar, ¿no? Exactamente si tenemos en ese momento en sala el dispositivo para poder llegar, porque si no, pues trombolices y esperar. Hay otra pregunta también que es usual y es listo. Ya hicimos todo el proceso, lo ingresamos por urgencias, cumplimos metas de tiempo, pasó por la neuro-UCI, por el piso. Ahora vamos a darle salida. Usualmente, ¿qué sería lo que nos fijamos siempre como para hacer medición de riesgo al egreso? Entonces hay algunos que hablan, tenemos que hacer medición de riesgo de deterioro cognitivo vascular, de espasticidad y también de compromiso funcional. Entonces, en ese escenario, pues la ruta que le podemos ofrecer a estos pacientes y sobre todo al personal de salud que es el que los va a ver posteriormente, antes de que nos llegue a nosotros como neurología, es en qué deberían fijarse para decir, venga, este tiene riesgo y debe consultar rápidamente al centro de ACV o a la ruta de ACV. Entonces, estaría para Carlos y nos vamos a ir rotando. Entonces, arranquemos con espasticidad. De los, de los factores que le pueden generar más espasticidad al paciente, ¿sí? Y como decir, este paciente está en riesgo de que desarrolle espasticidad Ok, próximamente. bueno, digamos que ahí es importante tener en cuenta qué tan rápido se desarrollan los síntomas. Si uno ve que el paciente está tempranamente haciendo espasticidad, uno ya es un paciente que predice que muy probablemente ese paciente en el corto plazo o rápidamente va a tener un déficit funcional importante y hay que intervenirlo tempranamente. Una de las cosas más importantes es que estos pacientes no se deben dejar mucho tiempo sin intervención, porque cada vez que el paciente, digamos, si empieza a hacer una espasticidad temprana y no se interviene tempranamente, después es más difícil rehabilitar al paciente. Ahora, a veces uno tiene la tendencia, sobre todo cuando uno no es neurólogo, a pensar que espasticidad hoy en día muchos de los médicos la están asimilando a toxina botulínica y no es así. O sea, aquí cuando hablamos de espasticidad, y eso es una cosa muy interesante, no es decirle a la gente el paciente tiene que tener toxina botulínica, no. Digamos que la toxina botulínica es una de las intervenciones que se pueden utilizar para espasticidad. Sin embargo, la misma terapia física, que es mucho más asequible en la fase temprana de los pacientes, es importante para evitar esta espasticidad. Por ejemplo, el abordaje por parte de fisiatría, la colocación de férulas, la colocación de ortesis, todo esto es muy importante para los pacientes prevenir el desarrollo, por ejemplo, de espasticidad en el mediano y largo plazo. Entonces, esa identificación de los pacientes es crucial porque si uno deja pasar el tiempo y el paciente ya desarrolla una espasticidad y no se interviene, cada vez esa espasticidad va a ser más difícil de tratar. Y si se deja por mucho tiempo esa espasticidad, eso va a llevar a posturas fijas, va a llevar a problemas digamos, en cortamiento de tendinoso y ya las intervenciones van a ser cada vez menos efectivas. Entonces siempre se debe hacer una identificación temprana de estos pacientes desde el mismo momento, incluso que se hace la primera consulta de seguimiento o incluso hay pacientes que antes de salir de la hospitalización, ya deben tener algún tipo de intervención para disminuir la probabilidad de que la espasticidad termine repercutiendo en su funcionalidad. Sí, de acuerdo. Entonces, pues usualmente es una de las cosas importantes de contar con centros de excelencia y centros de ACD, porque todas estas cosas se abordan de manera integral y muchas veces al egreso, cuando se organiza la salida, pues también se le plantea eso como en el análisis, ¿no? Diciéndole, este paciente tiene un riesgo alto de... Entonces, el otro riesgo que también nos toca intervenir, Liliana, es el de deterioro cognitivo, ¿no? O Sí. compromiso vascular. Entonces, en ese escenario, ¿qué debería fijarse los otros profesionales de salud o el quien vea a ese paciente antes que nosotros Pues, de decir, puede ujú. desarrollarlo? Entonces, a nivel del deterioro cognitivo, más o menos los primeros 6 meses también se empieza a ver esa parte del deterioro cognitivo asociado a la ACV. Pero entre los factores que hay que tener en cuenta es, por ejemplo, la carga de enfermedad de pequeño vaso que tenía el paciente, ¿cierto? Y el territorio comprometido por el infarto, porque dependiendo de ciertos territorios, por ejemplo, el temporal, el frontal, ¿sí? Tienden, o los tractos de la sustancia blanca tienden a hacer más deterioro cognitivo que otros pacientes.
Entonces, más o menos, si uno los vuelve a revisar a los 3 meses, empezar como a mirar cómo era la funcionalidad del paciente, porque si no, se benefician de hacer una evaluación neuropsicológica, ¿sí? Pero teniendo en cuenta pues como la escolaridad del paciente, el basal previo del paciente, como para mirar si hay que hacer alguna intervención adicional. De acuerdo. Entonces, súper importante esto para todos, estar ahí súper pendientes de todos esos factores y identificarlos antes del egreso. A veces también una de las decisiones como difíciles es poder decir si el paciente ingresa, tiene una ACV, pero de forma concomitante tiene un trombo en la carótida o tiene una placa con estenosis crítica. Ahí es cuando intervenir eso que probablemente sea la causa. Iván, hoy por hoy, ¿cómo estamos en ese escenario? Creo que está silenciado. Cuando el paciente tiene una estenosis carotidia y tiene una CB, Y un trombo flotante. un tromboide. Ok, pues sí, digamos lo que se intenta ahorita es, eso se determina o se diagnostica una hot carotid, una carótida caliente, y se intenta intervenir en los primeros 14 días. O sea, si tenemos un paciente con una ACV y tenemos que el territorio afectado está del mismo lado de un trombo carotidio que tiene un flap o que tiene una disección ahí o que le está causando por alguna razón esa carótida el infarto, se considera que es una hot carotid y los estudios dicen que se debe intervenir en las primeras 2 semanas. Entonces, obviamente conocemos que para intervenirlo se requiere un stent carotidio y lo que se prefiere es una antiagregación dual por al menos 5 días. Se podría también premedicar, digamos, si es algo urgente, se puede premedicar en la sala con tirofibán o con un antiplaquetario intravenoso que nos permita colocar ese stent sin mayor dificultad. Eh, Realmente pues es lo que se debe hacer, intentar que sean las primeras 2 semanas y no porque es cuando es el mayor riesgo de una ACV si ya hizo uno previo. Entonces siempre intentar darle salida ya con una revascularización carotidia, ya sea idealmente si está por debajo de los 75 años, stenting carotidio, y si está por encima de los 75 años, en darterectomía con ciertas consideraciones, dependiendo si el paciente ha recibido radiación previa en el cuello, si el paciente tiene enfermedad bilateral de las carótidas, si el paciente tiene una enfermedad bien calcificada, pues escoge una técnica sobre otra, o si no puede recibir antiagregación, se escoge también una sobre otra. Entonces sí es importante detectar la enfermedad carotidia en estos pacientes por métodos diagnósticos que puede ser la eco o puede ser principalmente lo que yo recomiendo, una angiotomografía desde los troncos supraórticos hasta el cerebro, pues para que nos permita ver, digamos, toda esa distribución. También hay escenarios en los que nos encontramos con estenosis intracraneales, que eso cada vez es más frecuente y no solamente en los asiáticos como lo leemos habitualmente, sino que ya estamos tratando también esas estenosis intracraneales con stenting intracerebral. Listo. Entonces, ya para ir cerrando, vamos a recapitular un poco todos los temas que hemos hablado durante este en vivo. Entonces, lo primero fue, iniciamos con trombolisis en NIHSS bajo. Entonces, ya no nos guiamos por el valor de la escala de NIS, o sea, un NIS por debajo de 5 no nos va a decir si trombolizamos o no, sino que nos lo va a decir la funcionalidad comprometida del paciente. Entonces, la idea es trombolizamos a todo paciente que cumpla con los criterios de ventana y avanzamos. Otro escenario que discutimos fue NIHSS bajo y oclusión de gran vaso. Si efectivamente está documentado, tiene su angiotomografía, tenemos imágenes avanzadas, pues se podría proceder a la trombectomía. Si no, se observa y si hay deterioro y compromiso evidente clínico, pues ahí hacemos ya el paso a trombectomía. También discutimos lo de la escala de sangrado de trombolisis, que nos la preguntó Andrés. Pues en ese escenario tratamos de no incluir muchos elementos dentro del código ACV para no consumir tiempo. Entonces, la idea es lo más rápido posible llevar esos pacientes a imagen, tomografía, angiotomografía, idealmente. El otro escenario que discutimos fue predictores de riesgo.
Entonces nos toca evaluar a los pacientes para saber si tiene predicción para espasticidad, para deterioro cognitivo temprano. También discutimos escenarios de trombectomía en vaso mediano y vaso distal, que va a depender de la experiencia del centro y de que dispongamos de la tecnología para poder ofrecerlo, porque pues son vasos de un calibre que llega hasta 1 milímetro y pues es dificultoso técnicamente. Y también hablamos sobre el escenario cuando hay un compromiso simultáneo, por ejemplo, compromiso carotidio, trombo y el mismo territorio de vascular, pues nos toca considerar hacer la intervención temprana en las primeras 1 a 2 semanas y toca tener en cuenta también la consideración del antiplaquetario dual. Con esto creo que hemos abordado gran parte del escenario para profesionales de salud que no está siempre pues, en el abordaje del código ACV. Aquí Néstor Cruz nos plantea que si la oclusión de la carótida es secundaria a cirugía abierta de carótida y presenta un compromiso de gran vaso con presencia de trombo, ¿se pone stent de carótida o cuál es el manejo? Entonces el trombo lo plantea, ¿no? Entonces esa era una pregunta también que íbamos a hacer ahora y es, ¿tocará hacer terapia anticoagulante más antiplaquetario o ahí cuál decidimos, Carlos? ¿Puedes, puedes leer otra vez esa pregunta, Jorge? Que no la puedo ver acá. Que si la oclusión de la carótida es secundaria a cirugía abierta de carótida, o sea, endarterectomía, y presenta una oclusión de gran vaso con trombo carotidio, ¿se pone stent de carótida o cuál es el manejo? Esa pregunta yo creo que es de un caso de la vida real de Néstor, que lo tuvo hace poco o algo así. Eh, pues, o sea, obviamente toca individualizar el caso y lo primero sería hacer una buena panangiografía para ver cuál es el remanente o qué tanta disponibilidad tenemos de atravesar esa lesión que quedó después de la endarterectomía. Entonces, si hay posibilidades de cruzar esa lesión, pues primero ir por lo que hablábamos ahorita en el simposio del GSA, es primero lo que hablaba el doctor Ortega y otros, doctor Góngora, es primero ir por el trombo intracerebral siempre que se pueda, por el trombo de cerebral media, revascularizar esa área y de regreso intentar poner un stent en la carótida, pero pues obviamente tocaría ver esa imagen específica que nos está hablando Néstor para poder saber si se beneficia de un stent carotidio típico o si de pronto algo distinto, una angioplastía primaria y después stent, habría que ver ya el caso específico. Y otra cosa, ya viendo que está Néstor y que está Angélica aquí en el grupo, que ellos son de la casa comercial de Penumbra, me recordó también que yo les hablé de unos catéteres de aspiración de lumen 0.63, pero también hay stent retriever que habitualmente pasaban por microcatéteres 21 y 27 pulgadas, ahora ya están pasando por 17 pulgadas. Entonces eso lo que quiere decir es que para M3 uno podría llegar con un stent retriever y realizar una práctica segura en una oclusión de mediano vaso, en un MEU. Listo. Bueno, entonces, pues ya damos por cerrado. Agradecemos que nos hayan acompañado durante este tiempo y los esperamos en un próximo live. Vamos a seguir haciendo de forma periódica desde el grupo de neurología vascular e intervencionista.